Bueno, bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta capacitación liberal. Es una capacitación que hacemos para armar equipos de trabajo en el ámbito liberal en todo el territorio argentino. Mi nombre es Karin Hibom, soy argentina austríaca, llevo más años de mi vida en Austria que en Argentina. De profesión soy psicóloga, analista internacional y comunicadora social y tengo hecho un MBA especializada en Genba Kaizen, que es una estrategia de organización empresarial japonesa. Llevo más de 35 años en el ámbito liberal y 31 años trabajando en Austria para las ideas de la libertad en un partido que se llama FPÖ, que es el Partido de la Libertad. Lo que la política del FPÖ es de centro derecha y en el área económica es muy liberal. Bueno, soy la secretaria nacional de este partido político nacional austríaco y fui durante 8 años embajadora agregada comercial para Austria frente a la Unión Europea y Croacia. En Argentina estuve viviendo muchísimos años en Capital Federal y también en la ciudad de Bahía Blanca, de donde es mi padre nativo. Bueno, eso sobre mi persona, y el tema que voy a hablar con ustedes es en estas capacitaciones en el ámbito más de comunicación y de la política psicológica. Karin, Sí, un reglosito. Ahí acaba de entrar Marcelo. ¿Te parece si pongo un contexto de la reunión a sí, la gente por que favor, sí, sí, encantada. mayoritariamente es de la Junta Promotora Personal del Chubut? Está Silvia de la Junta del BIRCH, que ella recibió a sus hijos que vienen de Europa estos días, así que esté aquí es todo un sacrificio familiar. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Muy bien, ya dejo Hoy, la reunión en manos de Karin y tuyas, pero yo quería bueno, solamente pincelar esta reunión porque Chubut particularmente está atravesando una crisis muy importante que tiene que ver con una trayectoria histórica por la que el Estado está más orientado a capturar y distribuir rentas de modo espurio que a generar alternativas de desarrollo. Y la eclosión que vimos con el proyecto fallido minero del oficialismo, en realidad es una enorme distancia entre la sociedad civil, o las preferencias de la sociedad civil y las pretensiones gubernamentales, que han hecho eclosión y podríamos destruir la representación social en la provincia. De hecho, la propiedad y la libertad están amenazadas. Antenoche hubo un ataque a un medio tradicional de Chubut. Así que aún con estas calamidades, esta es una oportunidad de recrear las propuestas partidarias, buscando hacer nuevas agendas, identificando nuevos líderes y consolidando el pensamiento de centro-derecha en Patagonia. Esta discusión la dimos en el encuentro provincial de libertarios en Chubut hace 10 días, y una de las actividades agendadas es inaugurar una serie de actividades de formación de líderes libertarios. Así que, dicho esto, a lo mejor alguien de la Junta Provincial quiere hacer algún comentario y ya nos ponemos en manos de Karen y de Marcelo. Silvia, ¿querías hablar? Te tenés que desmutear. No se te escucha, tenés ahí, ahí. No, solamente, bueno, presentarme y saludar. Yo soy médica, me jubilé hace 2 años y bueno, siempre estuve con las ideas de la libertad y tengo a mis hijos viviendo en Europa, a 3 de ellos que se fueron fundamentalmente por problemas de inseguridad, que vivían en La Plata, estudiantes. Así que bueno, uno conoce, ¿no? Que hay otras realidades, eso es lo que me ha impulsado a trabajar, y en la zona del Valle del Río Chubut, Birch, hemos logrado armar un núcleo bastante coherente de gente que estamos trabajando en ese sentido.
Diego, ¿algún comentario en nombre de la Junta Provincial? Sería bueno, ¿eh? Incluso Sí, presentarte. la Junta Promotora Regional del Birch, Valle Inferior del Río Chubut. Es una junta promotora regional que responde a la junta promotora provincial, ¿no? Que es la que está armando en este momento el Partido Libertario a nivel de la provincia. Muy bien. Gracias, Silvia. Diego, ¿estás ahí? ¿Podés presentarte y hacer alguna pincelada de la Junta Promotora? Está Ricardo, está Mauricio, está Lucía, está Gustavo Díaz Nóblega, que es bahiense porteño, Está muy bien. y bueno, Marcelo Montes desde Santa Fe y yo desde Viena, o sea, somos los que estamos presentes. Bueno, entonces yo continuaría un poco y después se van dando las charlas. El tema del por qué es importante los conocimientos filosóficos y de la psicología aplicada en la política es porque muchas veces los liberales, como somos, digamos, la tendencia política que no tenemos filtro, ¿no? Nosotros largamos lo que pensamos, decimos las cosas como las consideramos, pero nunca tenemos en cuenta cuál es la situación emocional o, digamos, sociopsicológica de las personas que nos escuchan. Por eso es muy importante que estemos preparados en todos los ámbitos, desde lo político, es decir, tenemos que saber cuál es la ideología, cuáles son los objetivos del liberalismo y también cuando hablamos de liberalismo, conocer las diferencias entre liberalismo, libertarismo, liberalismo clásico, liberalismo ya sea de la escuela austríaca como de la escuela de Chicago, porque son muy diferentes y las interpretaciones inclusive de los autores, de los pensadores, también son diferentes. Si nosotros no tenemos bien machacados los conocimientos sobre el liberalismo, estamos, digamos, en desequilibrio en el momento de motivar, invitar a la gente a que nuestra ideología es la mejor. Y no las vamos a ganar atacando a los zurdos, atacando a los de derecha, no. Nosotros necesitamos todos. La ideología liberal entra en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque una persona de izquierda, que muchas veces decimos de estos zurdos, son muy intelectuales. Y es mucho más fácil, aunque no me lo crean, motivar a alguien de izquierda a que él piensa liberal que a alguien de derecha, muchas veces, llevándolo al pensamiento liberal. Aunque la persona de derecha, si la llevamos más al centro, sí vamos a lograr que tome una postura liberal. Y para eso es muy importante conocer los perfiles psicológicos, qué tipo de vocabulario implemento, cómo escucho, cómo enfrento, cómo confronto, y no ir con, digamos, al ataque como hacemos muchos los argentinos, porque eso lo tenemos, caemos en la pérdida. Y por eso, en ese sentido, son los puntos que vamos a ir viendo. Lo más importante hoy es que aprendamos qué es el liberalismo, cuáles son las posturas, o sea, una base global sobre esas ideas y después ir estudiando las distintas escuelas. Lo más importante para tener en cuenta, que hoy sí lo quiero decir, ¿qué diferencia la escuela austríaca del, digamos, del liberalismo neoclásico o de los otros? Que la economía austríaca se interpreta desde la psicología. Por eso, por favor, Moto G, a ver si te podés mutear. A ver, un momento. Es decir, nosotros, si sabemos cuál es la diferencia, es que el austríaco es una persona que analiza mucho a las personas. Antes de abrir la boca, antes de implementar una ideología, estudia el mercado como el marketing. Y por eso es donde en este tipo de economía y de pensamiento político se analiza mucho desde la psicología el saber cómo interpretamos y cómo implementamos estas ideologías. Y desde ahí se basa la libertad, que la libertad no quiere decir, viva la libertad, viva las ideas de la libertad y hago lo que quiero. Que eso es lo que yo estoy observando en la sociedad argentina, que muchos se consideran liberales porque no saben realmente lo que es el liberalismo. Y lo vemos, y los invito a leer hoy un artículo que vos se los podés pasar, Jorge, a tu gente, que escribí yo,
con una finalidad de saber interpretar cuál es el liberalismo, donde nosotros como sociedad entramos a interactuar y actuar de una forma que ponemos en peligro nuestra vida, nuestra salud, como la de toda una sociedad, ahí sí el liberalismo también, como cualquier organismo institucional, tiene que tomar medidas en las que tristemente se vea afectada nuestra libertad. Porque si no entendemos desde las buenas o desde, digamos, recibir el mensaje y con esa tolerancia y ese respeto hacia el otro, entonces tristemente se limita nuestra libertad. Y esto es con el tema del, por ejemplo, ¿cómo se llama? El pasaporte de salud, la obligatoriedad en las vacunas, porque si no aceptamos que una institución global nos está pidiendo, por favor, tomen conciencia, por favor, porque si no, no terminamos más con esta pandemia y empiezan tantos grupos con agresión antivacunas, etcétera, etcétera, no es que estemos viviendo en una dictadura porque se implementen ciertas medidas, no tenemos que confundir los tantos, es porque está entrando toda la sociedad a nivel mundial en un sistema de peligro. Y esto queda cada uno con total libertad de pensar lo que quiera, pero se los dejo como mensaje. Y en ese artículo van a encontrar con mucha claridad cómo ve Adam Smith la libertad, cómo se interpreta y el por qué la toma de decisiones de distintas instituciones. Bueno, esto es todo de mi parte por hoy. En otro momento hablaré con ustedes la próxima vez, si quieren, sobre Karl Popper, del liberalismo y cómo se aplica la palabra, la oratoria y el pensamiento desde lo científico y desde el pensamiento liberal. Muchas gracias. Marcelo, te paso la palabra. Dale, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no sé, Jorge, si vos tenías las filminas del otro día. Yo acá no las encuentro, pero si querés, si no, armamos algo parecido. Las puedo compartir, la tiene el ¿La grupo, podés ¿eh? compartir? No, Creo que no sí, sé a si ver. las habías compartido antes. Sí, la distribuimos. A lo mejor querés Bueno, hacer una a capela, porque el bueno, material circuló desde dale. hace unos días. Lo mismo, bueno, que Karin, digamos. El objetivo es tratar de colaborar en la capacitación que ustedes armen. Jorge nos había pedido esto de manera más bien introductoria. La idea es que, en mi caso, yo tenía que hablar sobre liberalismo y socialismo. Eh, la charla se sustenta en una experiencia que tuvimos hace unas semanas para un grupo más general, distintas provincias, un grupo de WhatsApp que tenemos de distintas provincias, y bueno, a Jorge le había gustado la introducción que habíamos hecho en forma de ejes, es decir, contrastar el liberalismo con el socialismo en forma de ejes de discusión, y bueno, de ahí esta convocatoria, ¿no? Eh, a ver, en esos ejes planteábamos toda una serie de baterías que ustedes pueden tener para un arsenal de debates con grupos socialistas, porque como dice Karin, es más fácil, es más razonable esperar una discusión con socialistas que con, a veces, gente que supuestamente más afina a nuestras ideas, ¿no? Es más fácil discutir con un socialista o con un izquierdista en términos racionales que con, a veces, un conservador o una persona muy inclinada hacia la derecha. Eh, y en función un poco de eso, yo había preparado esa charla, no para exponer así en términos literarios, digamos, lo que decía Marx o lo que decía Smith sobre el liberalismo, sobre el socialismo y el liberalismo, sino más bien en términos prácticos, ¿no? Es decir, una serie de puntos, una serie de ejes de debate para que ustedes puedan tener herramientas suficientes como para discutir con un
dirigente o con un intelectual o con un académico o con un estudiante afín a las ideas de izquierda. Esos ejes, a ver, recuerdo que uno de los más importantes que uno puede abordar, así como Karin, bueno, tiene su especialidad en la psicología, podríamos decir que uno de esos primeros ejes son más abordables más bien desde la antropología, incluso desde la ética, ya que tenemos un diputado libertario que plantea sus debates en términos morales, ¿no? Así que viene bien refrescar, digamos, esa discusión desde el punto de vista antropológico y ético. ¿Qué diría un liberal de, por ejemplo, la naturaleza humana? ¿Y qué diría un socialista de la naturaleza humana? Un liberal diría que el hombre, la mujer, bueno, el género humano, es limitado, falible, con conocimiento fragmentario de la realidad, y por lo tanto, esa va a ser la masa crítica con la que vamos a tener que trabajar en función de crear un sistema que permita aumentar la riqueza conocida hasta este momento. Y ahí está la verdadera innovación del liberalismo a lo largo de la historia de la humanidad. El liberalismo no se preocupó por tener un hombre o una mujer mejor del que tenemos o la que tenemos, porque en realidad al liberalismo le preocupa, es una filosofía eminentemente práctica, le preocupa generar un sistema con un conjunto de reglas o incentivos que permitan hacer florecer la libertad individual y de esa manera contribuir a una mayor riqueza colectiva. Ese es un poco el objetivo del liberalismo. No es cambiar al ser humano tal como es, no es pretender un carácter angelical del ser humano, como puede pretender el cristianismo, como religión, o cualquier otra religión que podamos mencionar aquí. Tampoco pretende hacerlo más solidario o más compasivo, como puede pretender en términos de coerción el mismo socialismo, sino básicamente aceptarlo tal como es, limitado, con conocimiento disperso, con conocimiento fragmentario, y de esa manera, aprovechando esa naturaleza humana, lograr el bienestar colectivo. Sin saberlo, sin proponérselo, sin que deliberadamente el hombre se lo proponga. Simplemente generar en un contexto, insisto, reglas de juego, incentivos que permitan sacarle lo mejor a cada ser humano para contribuir al bienestar colectivo. Eso es el mercado, ese es el mecanismo de cooperación voluntaria que hay en el mercado, que se construye sobre la base de esta naturaleza humana, falible e imperfecta. Para mayor profundidad en términos bibliográficos, si ustedes quieren, bueno, yo creo que es fundamental en este sentido leer la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, que Karin cita, pero diría que el grueso de la gente de Adam Smith conoce la investigación sobre la riqueza de las naciones, que es un libro que, bueno, por supuesto los economistas se han encargado de difundir en todo el mundo, es la obra liminar de él, pero si uno quiere entender la concepción antropocéntrica de Adam Smith y en gran medida el liberalismo clásico, tiene que recurrir más que a la investigación sobre la riqueza de las naciones, a la teoría de los sentimientos morales, porque ahí está el verdadero núcleo del pensamiento liberal clásico respecto al hombre, respecto a la mujer, respecto a la naturaleza humana. ¿Con qué naturaleza humana nosotros podemos construir un sistema de cooperación social voluntaria, por supuesto, que contribuya a producir o aumentar más riqueza de la que hemos producido? Y esto fue lo que provocó la gran revolución industrial y agropecuaria primero, industrial después, tecnológica posteriori, que se produjo a partir del siglo XVII, siglo XVIII. Del lado socialista, la mirada antropocéntrica, ¿cuál es? Yo diría que más que Marx, ahí tenemos que remitirnos más bien a Rousseau, ¿no? Ya Rousseau
su discurso sobre la desigualdad, tiene una mirada sobre la naturaleza humana mucho más positiva, si se quiere, no tan crudamente realista como la de Smith, más bien ingenua, dirían otros, sobre un hombre que, según ellos, nace en libertad. Y Marx se remite a eso, lo dice Popper claramente. De Marx hay tal vez una mini reivindicación que cabría hacerle. Marx piensa en términos de una libertad natural y se basa en Rousseau en gran medida. El hombre nace libre, dice Rousseau, y en todas partes aparece encadenado. Quiere decir que para él el hombre nace libre y lo que lo esclaviza en realidad es lo que decía Karin, las instituciones. Exactamente al revés de lo que los liberales pensamos. Nosotros pensamos que no importa si el hombre nace libre o esclavo, lo importante es que esa libertad va a florecer en tanto en cuanto haya reglas de juego, instituciones que le permitan producir más, incentivarlo a producir más, ganar más, pero no solamente en términos materiales, también en términos no materiales. Como decía Karin, aplicándolo al caso de las vacunas. Las personas necesitan reglas de juego, leyes, normas. No existe una sociedad anárquica, no existe una sociedad sin normas, sin reglas de juego. Y esas son las normas que van a permitir que la libertad individual florezca. No existe tal cosa como libertad en una sociedad anárquica, en una sociedad sin reglas. Pongámosle cualquier otro nombre, pero no es libertad. En todo caso es caos, y generalmente cuando hay caos, a posteriori viene un gobierno mucho más fuerte del que tenía. Así que la situación caótica o anárquica en realidad no es favorable a la libertad, todo lo contrario. Es muy probable que esa situación anárquica o caótica al cabo de un muy breve tiempo se termine, porque la sociedad no puede vivir en el caos, y eso conduzca a una autoridad estatal con muchas mayores facultades que las que teníamos antes. O sea, finalmente la culminación del reinado de la libertad. Pero bueno, volvamos a Rousseau y a Marx. Ellos tenían una visión exactamente contraria a la de los liberales clásicos. Una mirada mucho más positiva del hombre, siempre y cuando estuviera fuera del ámbito de las instituciones, fuera del ámbito de las reglas de juego. La civilización lo esclaviza al hombre, decían ellos, decía Rousseau. Si ustedes leen el Emilio y claramente otros textos críticos de filosofía rusoniana, el famoso buen salvaje rusoniano, ¿no? Es decir, el ser humano que nace en libertad natural y que, por ejemplo, al igual que Platón, el Estado debe sacarlo del ámbito de los padres, llevarlo al campo, a aprender en armonía con la naturaleza cómo ejercer esa libertad. Si lo traemos al ámbito civilizatorio, ese hombre o esa mujer va a perder la libertad. Son dos miradas exactamente opuestas, pero hay que tenerlas muy presentes, sobre todo en el ámbito no tanto europeo, donde ya por supuesto Rousseau está muy superado, pero sí en el ámbito latinoamericano. La noticia del triunfo de Boric el otro día, a muchos liberales los obsesionó negativamente, ¿no es cierto? Y ya aparecían en las redes algunas frases casi apocalípticas, ¿no es cierto?, respecto a estamos condenados al atraso aquí en América Latina y demás. Bueno, más allá de la coyuntura y del detalle puntual de la victoria de Boric, lo que hay que decir al respecto es esto. Y hay libros, insisto, en Latinoamérica escritos sobre el buen salvaje rusoniano. El elixir, la atracción que genera el Che Guevara y toda una serie de personajes épicos, entre comillas, de la izquierda latinoamericana, tiene que ver con esto de Rousseau. El socialismo cuaja mejor, entre comillas, en América Latina, en gran medida por este discurso rousseauiano.
En Europa ya no se lo tomaría en serio, por supuesto, pero en un lugar, en un ámbito como Latinoamérica, con sus hermosas playas, su hermoso sol, su invitación a tomar la vida de una manera relajada, libre en el sentido natural, ¿no? La civilización o las instituciones son mala palabra. ¿Se dan cuenta de lo que hablo, no? Es decir, basta aquí en la Argentina con recorrer las rutas de Tucumán, Santiago del Estero, provincias donde ya uno pasa el límite y se da cuenta que es otro mundo. Claro, ahora, en esas provincias, ¿saben quién gobierna? Señores feudales, ¿no? Es decir, el caos convive con el feudalismo más rancio. Y esa es la realidad de las culturas en gran medida latinoamericanas, ¿no? Acá aprende Rousseau, acá aprende ese tipo de libertad natural. Por eso nos cuesta tanto crear países con reglas de juego, con instituciones que nos permitan progresar. Bueno, este es el primer eje de discusión que yo planteaba el otro día en la charla que dimos a nivel general. Simplemente es para que ustedes reflexionen, no es para imponerles nuestra mirada, simplemente para que en un debate eventual que puedan tener con alguien de izquierda, bueno, lo planteen en estos términos, ¿no? La ventaja desde el punto de vista liberal de contar con instituciones, que la libertad no se da en el vacío, versus la mirada de los socialistas que plantean que el hombre nace bueno, nace libre y que en realidad son las instituciones las que lo esclavizan. El segundo punto, el segundo eje de discusión tiene que ver con ya la cuestión más bien económica. Y Karin, por supuesto, puede ahondar sobre el tema respecto a la Escuela Austríaca de Economía y demás, que la conoce en vivo o en directo, ¿no? Sobre todo por su historia. Generándoles a ustedes la salvedad de que el liberalismo austríaco tiene la particularidad en un país con una cultura tan católica, tradicionalista y al mismo tiempo socialista. El liberalismo austríaco tiene la particularidad de haber sido célebre en las aulas universitarias. Todos los grandes pensadores austríacos que ustedes conocen, Hayek, Popper, Mises y demás, todos los que recitamos a menudo en el resto del mundo, en realidad en Austria vivieron muy poco tiempo. Muchos de ellos murieron fuera de Austria y muchos de ellos se hicieron célebres a partir de su trabajo universitario en Austria, pero como vino el nazismo y tuvieron que emigrar, en realidad se hicieron célebres fuera de Austria. En Estados Unidos, en el caso de Popper en Nueva Zelanda, a Hayek en Gran Bretaña y demás. O sea, el liberalismo austríaco ha sido mucho más popular y mucho más famoso fuera de Austria que finalmente dentro de Austria. Pero claro, es un país que tiene una cultura que le permite asimilar todas esas lecciones, toda esa herencia riquísima y apropiársela sin necesidad que gobiernen los liberales en Austria. Esto también hay que decirlo, ¿no? Austria no ha tenido gobiernos, entre comillas, liberales, ha tenido una gran influencia liberal de Austria hacia el mundo, pero además vive y respira como una sociedad liberal. No necesita políticos liberales, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, ni muy ni tan, ¿no? América Latina, Argentina en particular, hoy necesita políticos liberales. Hoy necesita políticos liberales. No basta con tener liberales en las fundaciones, no basta con tener centros universitarios, hermanos liberales y demás. ¿Por qué? Porque hemos perdido demasiadas libertades. Entonces, hace falta más liberales en la política, hace falta más política liberal.
Pero también tenemos que tener en cuenta que hay sociedades que muchas veces admiramos que no necesariamente los liberales gobiernan, porque no ha sido necesario, no ha sido, bueno, ellos han tenido una experiencia como la nazi. Entonces la sociedad ya está inmunizada contra el virus del totalitarismo, ¿no? Son realidades históricas diferentes. Y esto también vale la comparación con el caso chileno. Es decir, las quejas respecto al triunfo de Boric el otro día, aquí en Argentina, parecíamos más lamentar nosotros que ellos la victoria de Boric. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que las trayectorias históricas de los países son diferentes. Chile ha tenido un Allende, ha tenido un Pinochet. Nosotros no hemos tenido ni un Allende ni un Pinochet. O sea que no podemos hablar, no es, como decía Karin, no es lo mismo el socialismo, el comunismo en Chile que en Argentina. No es lo mismo. Porque ellos han tenido una experiencia práctica, histórica, de 3 años, muy breve, pero muy traumática, de socialismo en el poder real. El único país en el mundo donde un partido socialista, una coalición socialista, ganó elecciones libres, imparciales y justas. En Cuba el socialismo no llegó por vía de elecciones. Y en el resto del mundo, en Europa Oriental, por ejemplo, tampoco. Llegó por imposición del PC soviético. Entonces, cuidado con traspolar situaciones de un país al otro como si fuera lo mismo. Digamos. Argentina jamás ha tenido socialismo real y jamás ha tenido un gobierno militar como el de Pinochet que hiciera la reforma que él hizo. Ha tenido muchos gobiernos militares, pero ninguno con la impronta liberal, digamos, que en su momento pudo haber tenido desde el punto de vista técnico Pinochet. Bueno, hice esa digresión a propósito de una aclaración que había hecho también Karin. Pero bueno, voy al segundo punto de debate, que es la cuestión económica, que es la más conocida, digamos, que tiene que ver con la concepción del valor, de los bienes y servicios, desde el punto de vista fundamentalmente austríaco. La escuela austríaca ha hecho una enorme contribución a la mirada al valor subjetivo de las cosas versus el valor objetivo desde el punto de vista socialista, incluyendo también al propio Smith, porque Smith creía en el valor objetivo de los productos y los servicios. Respecto al mercado y respecto a la economía en general, claramente, bueno, los liberales clásicos están a favor del mercado libre, están a favor del derecho a propiedad, la propiedad privada, están a favor del consentimiento vía los contratos, como decía Hume, los acuerdos voluntarios. En el caso de los socialistas, obviamente los liberales conciben, insisto, el mercado como un mecanismo de cooperación voluntaria, con precios que tienen la función de generar indicadores para que los empresarios puedan invertir aquí o allá. En el caso de los socialistas, y para esto yo creo que desde el punto de vista de la bibliografía, ustedes tendrían que consultar el enorme debate que hubo entre Mises, Hayek y Oskar Lange, el economista polaco que defendía el socialismo, acerca del cálculo económico en el socialismo, que para los liberales clásicos austríacos era virtualmente imposible, por toda una serie de razones. Después, si quieren, las preguntas pueden requerir algún tipo de respuesta relacionada a eso. Les decía, los socialistas no, los socialistas, por supuesto, conciben que el hombre es bueno, sí, es cierto, pero los empresarios suelen tener conductas lesivas, los precios no pueden moverse de manera libre, hay un costo objetivo de los productos y servicios. Eventualmente, como pasó en el debate Lange versus Mises y Hayek, los gerentes pueden sustituir al mercado.
una idea que en un punto de la historia de la Unión Soviética y en parte también en China pareció sobrevolar, pero mucha gente que no es socialista también puede compartir esto, creyendo que los gerentes pueden sustituir de alguna forma al mercado. Esta es una idea en donde el socialismo tiene algún punto para ganar, digamos. Obviamente que no es así, pero bueno, seduce con esa idea. Hay que demostrar, como intentaron demostrar Mises y Hayek, que ni siquiera de esa manera el socialismo es más eficiente que el mercado. Pero bueno, todo esto tiene que ver con la posibilidad, como decían Hayek y muchos otros, los socialistas creen en el hombre de sistema. Mientras los liberales creen, a la manera de la fábula de las abejas de Mandeville, que la cooperación social voluntaria es el verdadero mercado y eficientiza mejor los recursos que un grupo de gerentes, los socialistas siguen pensando que el Gosplan puede arbitrar mejor los precios y repartir mejor los productos y los servicios que el mercado. Es decir, ellos siguen pensando que puede haber mentes iluminadas, piensan que puede haber incluso hasta una superioridad moral mayor en el caso de los gerentes versus de los hombres de sistema versus el mercado. Y ese es un debate muy interesante y lamentablemente también es poco conocido, pero tiene que ver con el fracaso de la Unión Soviética, ¿no? Es decir, la creencia de la superioridad moral o de la superioridad en términos de conocimiento por parte de los burócratas o de los miembros del Gosplan, eso es una pretensión, o como dice Hayek, una arrogancia fatal que condujo lamentablemente al fin de la Unión Soviética, lamentablemente para los comunistas, ¿no? Los socialistas al fin de la Unión Soviética. Hay una anécdota que quisiera recordarles respecto a esto. En los años Gorbachev, un joven alemán, Matthias Rast, pueden indagarlo en Google, tomó una avioneta desde Alemania Occidental y llegó a pleno corazón de la Plaza Roja, ¿no? Demostrando que el sistema o el imperio más eficiente del mundo en términos de vigilancia, ¿no? Radares, controles de todo tipo y demás, era absolutamente falible, ¿no? Un chico en una avioneta salió de Alemania Occidental, llegó a la Plaza Roja, ningún misil lo derribó, ¿no? Cuidado porque años antes un misil por equivocación derribó un avión surcoreano. La Unión Soviética fue acusada de un crimen de un avión comercial por error. Bueno, ahora acá, por error, un joven llegaba en una avioneta, tiró a la Plaza Roja. O sea, miren si el hombre no es falible. Obvio. Y aquel sistema que reivindicaba el conocimiento de los burócratas, mucho más falible todavía. Absolutamente vulnerable, ¿no? Así que, bueno, ahí tienen la demostración de que no nos deberíamos preocupar tanto por el socialismo, en realidad. Porque el socialismo se cayó a pedazos ya hace 30 años. Entonces, yo no entiendo, generalmente hablamos con Karin de eso, no entiendo tanta obsesión con los zurdos, tanta obsesión con los comunistas, tanta obsesión. El socialismo ha quedado en evidencia que es absolutamente vulnerable desde la caída de la Unión Soviética. Y todavía aquí pensamos que el feminismo y el aborto y todas las cuestiones morales que ellos plantean, la ecología, ¿no es cierto?, parecen una mente superior que está construyendo el mundo que vivimos, el COVID y demás, como si hubiera un Gosplan mundial, ¿no es cierto?, que está pensando a ver cuál es la forma de volverlos locos a estos que defienden el liberalismo, el capitalismo, y les vamos a generar algún otro fantasma. Bueno, a ver, la diferencia es que hoy no existe un imperio como el soviético que financia todo eso,
No vamos a pensar que Boric ganó en Chile porque, no sé, ¿quién lo puede manejar a Boric? Cuba no tiene un centavo hoy. Venezuela está en quiebra. La Unión Soviética no existe más. Rusia tampoco. No tiene un rublo para financiar a un señor como Boric. ¿Y con qué objetivo lo financiaría? Y China menos. O sea, China podría tener financiamiento, pero no le interesa. Entonces, saquémonos todas esas mitologías, no porque la izquierda no exista, sino porque no existe el contexto que existía hace 30, 40 años atrás, que es otra cosa, era otra cosa. Y aún así, siendo otra cosa, fracasó. Fracasó porque todos sus pilares filosóficos son vulnerables por donde se los mire. Bueno, y el tercer punto tiene que ver con el rol de los intelectuales. Con esto termino. Los intelectuales en uno y en otro sistema, ¿no? Para el liberalismo, los intelectuales, bueno, son unos personajes más de la sociedad. No tienen un rol fundamental. Es más, hasta se puede aceptar que un intelectual gane, un docente universitario, lo que sea, gane mucho menos que Messi o gane mucho menos que un deportista, que un artista. Ningún problema, porque eso lo define el mercado. ¿No? No, los intelectuales liberales no creen ni en el rey filósofo de Platón, ni en la vanguardia iluminada, marxista, ni nada que se parezca. ¿Qué rol tienen? Bueno, como dice Hayek respecto a los economistas, tienen el rol de orientar, aumentar el grado de conocimiento de la sociedad, en función sobre todo de evitar que esa sociedad sea manipulable. ¿Manipulable por quién? Y sobre todo por los que tienen poder. Sobre todo por los que tienen poder político. Porque para los liberales hay diferencia entre los que tienen poder político y los que tienen poder económico. Nosotros nos preocupan los que tienen poder económico, pero no estamos obsesionados porque sabemos que el mercado da el último veredicto. O sea, la gente que tiene poder económico puede orientarse hacia el monopolio, sí, siempre y cuando haya un gobernante que le dé ese monopolio. El mercado, difícil que te dé un monopolio duradero, te lo tiene que garantizar alguien que tiene poder político. Y si eso ocurre, bueno, la sociedad tendrá que generar los anticuerpos para evitar que esos monopolios, insisto, sean permanentes. Ahora, lo que verdaderamente nos preocupa son los que tienen poder político. Y entonces, el rol del intelectual es educar a la sociedad, no de una manera compulsiva, arbitraria. Y en ese aspecto yo creo que hay una falla en muchos liberales de subestimar el rol de la educación pública. Adam Smith estaba a favor de la educación pública. Y no en términos de adoctrinamiento ni nada que se le parezca. Bueno, nosotros tuvimos un prócer como Sarmiento que reivindicaba la educación pública. La educación pública tiene sus ventajas sobre la educación privada. No estoy hablando acá en términos de costo, de financiamiento, de presupuestación y nada por el estilo, ¿no? Estoy hablando en términos de bien colectivo, entre comillas. La educación, entre otras cosas, de la sociedad tenga los anticuerpos necesarios para evitar males como el resentimiento, la envidia. Se educa al pobre y el rico en la educación pública. Los dos tienen guardapolvo blanco. Ni el pobre envidia al rico, ni el pobre envidia al rico, y si es talentoso y tiene buenas notas, supera al rico. Y el rico también puede emular algunas actitudes del pobre, y todo eso contribuye de alguna forma a la armonía. Ahora, si creemos en la educación privada, cuidado, porque la educación privada en Latinoamérica no es la educación privada de Europa o la educación privada de Estados Unidos. La educación privada en estos lares ha sido monopolio de la Iglesia Católica. ¿Ok? Y no tengo nada contra la Iglesia Católica. Estoy diciendo que es monopolio.
Es monopolio y además subsidiado por el Estado. Entonces, no es exactamente lo mismo que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde cualquier religión, cualquier iglesia tiene una escuela. Eso lo dice Milton Friedman en Libertad de Elegir. Entonces, de nuevo, cuidado con extrapolar trayectorias históricas de otros países a esta realidad. No es lo mismo. Exactamente no es lo mismo. Y entonces, ¿qué quieren que les diga? Bueno, ahí es mejor tener educación pública. Ahora, la educación pública que tenemos que tener tiene que ser de buena calidad. Porque si no, bueno, vamos a tener educación privada, necesariamente. El padre que puede va a tener que mandar a sus hijos a la educación privada. Entonces, bueno, el rol de los intelectuales en el mundo liberal, digamos, es ese. No más que ese. En el mundo socialista, el rol de los intelectuales es el que acabo de exponer, en función de la vanguardia iluminada. Es decir, ellos tienen más conocimiento que el resto de la sociedad, ellos saben mejor que el resto de la sociedad qué es lo bueno, qué es lo malo. Ellos son iluminados. Ellos son personajes que deben regir los destinos de esa sociedad, deben conducirla a través de la dictadura del proletariado, conocen mejor que nadie en la sociedad quién explota y quién no es explotado, y además tienen hasta un estatus económico y político diferenciado del resto de la sociedad. Marcelo, perdón. Quien quiera leer, ahí ya terminó, Jorge. Quien quiera leer La democracia y sus críticos, de Robert Dahl, ahí puede observar este papel que tienen los intelectuales respecto al papel de tutelaje en relación a la sociedad. Bueno, termino ahí entonces con esos tres ejes de debate. Insisto, entonces, el tema antropocéntrico, la naturaleza humana según las dos filosofías, el papel de la economía, mercado, precios, cooperación social, el papel del Gosplan y demás, el valor subjetivo versus el valor objetivo, y el tercero, el papel de los intelectuales. Bueno, dejo ahí para someternos a preguntas. Pedro y Ariel tienen preguntas. Adelante, Pedro, y después Ariel. ¿Qué tal? Muchas gracias, Jorge. No es una pregunta, quizás es una aclaración. Estamos sumidos en creo que primeramente el socialismo es un peligro, es el más grande peligro que cuenta la nación. El socialismo es financiado por el primer mundo, por las grandes empresas, para que sigamos siendo dadores de materia prima, como lo habré puesto en los comentarios. No avanza el socialismo como doctrina porque es una mentira y cae en sí. Cada vez que llega al gobierno no toca a la clase alta, sino que vive explotando y destruye a la clase media y deja todo una masa uniforme, que todo piense de lo mismo, que nadie salga de una iniciativa que no sea parte de la masa. De eso se trata, es uno de los pilares del socialismo. Otra cuestión es cómo hacen para llegar al socialismo. Lo implementan primero atacando las universidades. Una vez que tienen la doctrina y las futuras generaciones, la nación está sumida al socialismo. Desde que atacan las universidades y ganan las cátedras, ahí es donde se pierde. La primera guerra que ganan ellos es a las universidades. Y es ahí donde hay que volver a ganar la iniciativa. Era solamente aclarar eso. Bueno, Pedro, te voy a responder porque yo fui embajador ante la Unión Europea y estoy en todo el tema de educación, ¿sí? Lo que decís por partes es cierto y por partes es falso, que ciertas ideologías conspiratorias han tomado fuerza de eso para seguir manipulando a la sociedad y manipularla desde el miedo. El primer mundo, nosotros somos los que estamos más abiertos con los programas de Da Vinci, también de Erasmus, para invitar a todos los estudiantes de países emergentes llamamos a países como de Latinoamérica y que están en vías de desarrollo, para intercambiar en toda la educación y que alumnos nuestros vayan a Sudamérica y alumnos de Sudamérica vengan acá y se hacen con el intercambio de viviendas. Por un lado,
esas capacitaciones también está el primer mundo, que hay fondos de educación para financiarlos. ¿Quiénes se han negado a estos proyectos? La CONIAU, ¿sí? La CONIAU es la peor enemiga del desarrollo de la educación en Argentina, y en otros países pasa lo mismo, pero hay otros países de América Latina como México, como también Guatemala, que aprovechan muchísimo estos intercambios de educación. A través del socialismo, no le tengan tanto miedo. Austria, Viena, que dicen que es la ciudad con el mejor nivel de vida en el mundo, y lo puedo justificar porque vivo en Viena, tiene un gobierno socialista, pero el gobierno nacional es un gobierno también socialista con un gobierno popular, pero tenemos la tercera fuerza, que es la liberal, y el pensamiento es netamente liberal. En el caso de las empresas, no tienen interés en que haya socialismo. Al contrario, la Unión Europea quiere tener un libre comercio, que se firmó en el año 96 con Argentina en ese momento, donde había un libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, y también una llamada NAFTA. Los señores Kirchner se encargaron de destituir esos tratados firmados, que nosotros habíamos tenido grandes esperanzas que durante el gobierno de Macri se volvieran a activar. Y esa es la esperanza que tenemos con un nuevo gobierno, que se puedan reactivar, donde habría zonas francas, habría también exhibición de ciertos impuestos, como son el impuesto a la importación y a la exportación, y tanto Argentina como los países que integren el Mercosur recibirían subsidios de financiamiento para empresas, es decir, empresas que vayan a invertir a los países emergentes tendrían la posibilidad, con la exhibición de impuestos, a cambio de fuentes de trabajo. O sea que hay mucha actividad. Lo que pasa es este kirchnerismo el que no lo permite. Y el socialismo no es lo mismo que el comunismo, y no existe, no tengan miedo. Va todo en vía de desarrollos. Y lo importante es, ahora en el tema de Boric, yo estuve escuchando los discursos de él. La bronca, el enojo de Boric fue que mientras él estudió, no tenía oportunidad de financiar sus estudios. ¿Por qué? Porque el primer mundo lo que dice en el liberalismo es lo siguiente: los hijos no son hijos de los padres, sino son hijos del Estado. Y la mejor inversión para todo Estado, para todo país, es la educación de los hijos. Acá, en todos los países del primer mundo, la educación es totalmente gratuita, hasta los libros. Y también las clases privadas. ¿Por qué? Porque cuanto más capacitada esté la sociedad, inclusive en los oficios, mejor rendimiento tiene, y más libre es el comercio y mejor la competencia, tanto desde los recursos humanos como también desde los distintos servicios que se ofrecen. Y en este sentido es que el verdadero liberalismo, lo que es la educación, debe estar al alcance de todos, porque es la mejor fuente, la base, las raíces de los países en vías de desarrollo y en desarrollo y evolución. Espero haber podido responder y que por favor no tengan miedo. Y en el caso de Boric, vuelvo a repetir lo que sucedió. Él no pudo financiarse sus estudios en el año 2010, él era jefe del centro de estudiantes, digamos el líder. Entonces era la discusión que tenía con el gobierno, que decía: nosotros no podemos estudiar porque no hay acceso a la educación. Y yo creo que es el motivo de lucha de él, de decir: ahora, en mi país, lo que sí vamos a lograr es que la educación sea con acceso para todos. Dejen ver quién va a ser su ministro de Economía. Depende quiénes sean sus ministros de Economía y de Desarrollo, ahí se van a dar cuenta hasta qué punto es el zurdo o no. Yo no me asustaría tanto. Si nosotros demostramos más miedo a la izquierda, más poder le damos. O sea, tenemos que cambiar la forma de pensar, como decía Karl Popper, pensar positivo y ver de qué forma podemos interactuar con la oposición, con los otros frentes, de manera productiva. Pensemos y orientémonos siempre de manera productiva y constructiva, que así vamos también a motivar a quienes piensen diferente, de que piensen como nosotros o se acerquen más a nosotros en la forma de pensar.
Bueno, listo. Pedro, ¿te querías decir algo? Sí, a ver, A vos, respecto a lo que Pedro, decía también. Pedro y Jaime, Jaime en el chat, a ver, todo eso que Por decís, favor, Pedro, hablen, no escriban, así podemos escuchar todos, ¿sí? todo eso que dice Pedro es evitable, era evitable. O sea, no es que la izquierda copa las universidades. En todo caso, nosotros hemos dejado que la izquierda cope las universidades. Pero cuidado, porque no toda la izquierda copó las universidades. Hay muchos profesores que no son de izquierda, que trabajan en las universidades públicas argentinas, incluso hasta son liberales fuera de las universidades. Pero ahí adentro, como dice Cari, se adaptan a las reglas de la CONIAU, se adaptan a las reglas de los rectores, de los decanos, prefieren ser serviles de los decanos y los rectores para conservar su puesto de Ah, trabajo. ok. No es una cuestión ideológica, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de intereses laborales, no confundir, no confundir. Nadie los obliga a ellos a parecer docentes de izquierda y no decir nada frente, entre comillas, al adoctrinamiento. Nadie los obliga. No hay ninguna Unión Soviética, ningún poder conspiranoide del mundo que obligue a los docentes universitarios a hablar en contra del neoliberalismo y bla, 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 bla. Nadie. Los profesores de izquierda, incluso cuantitativamente, son pocos en las universidades. Que el discurso de ellos haya proliferado tiene que ver con la resignación de los que no son de izquierda. Cuidado. Segundo, bueno, los liberales, nadie les impide ocupar lugares en las universidades públicas. Nadie. Bueno, podrán perder algún concurso, sí, pero digamos, ellos tranquilamente podrían entrar en la universidad pública. ¿Sabes qué pasa, Pedro? Que no, ¿sabes por qué no lo hacen? Porque es más fácil armarte tu fundación en Chubut, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, que hay 10 millones de fundaciones liberales, y hacer la guerra desde ahí. Ah, es más cómodo hacerlo desde ahí. ¿Qué querés que te diga? Es más cómodo. Vos te pones tu fundación, nos ponemos ahora nosotros los días que estamos, los 20 que estamos acá, una fundación, una gran fundación, le vamos, le pedimos dinero a los empresarios. Cuidado, porque los empresarios que ponen dinero en las fundaciones liberales no son liberales tampoco. Cuidado. Esos empresarios, si vos hablas en privado con ellos, le ponen dinero a los peronistas, a los radicales, a los de Juntos por el Cambio, a la izquierda, si te descuidas, a la izquierda también. ¿Ok? Este país no es capitalista, no porque la izquierda haya copado lugares que nosotros tendríamos que haber copado, sino porque, por ejemplo, no tiene capitalistas. No tiene capitalistas. O sea, no tiene gente, empresarios, como en Chile, que ponen dinero y que saben defender sus intereses, y aún así, bueno, en Chile ganó un candidato de izquierda. O sea, no fácil tampoco, ¿no? Pero acá en Argentina, lamentablemente, los liberales vamos a los lugares cómodos, ¿eh? Nos armamos en otras fundaciones, vamos a la universidad privada, trabajamos ahí, claro, ahí ¿qué batalla cultural vas a dar? Ninguna. Pero si todos pensamos igual. La batalla cultural la tenés que dar en las universidades, en los medios de comunicación. ¿Cuántos periodistas liberales hay? Les pregunto yo. ¿Cuántos periodistas liberales hay en los medios? Sí, Karim, bueno, está afuera. ¿Cuántos hay en los medios de comunicación argentinos? A ver. En Chubut, ¿cuántos periodistas hay en las radios chubutenses o en los canales de televisión chubutenses que se jueguen por la idea liberal? ¿Cuántos? Díganme. Lo más común es el periodista que queda bien con Dios y con el diablo, que queda bien con este, con aquel, ¿no es cierto? Bueno, ese no sirve, no sirve porque ese depende del sobre del gobernador, depende del sobre del intendente, depende del sobre, sea del partido que sea. Entonces yo no veo tan así dramáticamente las cosas, Pedro, como vos. O sea, yo no, ojalá tuviera un poder así conspiranoide, porque sería más fácil. No, yo lo veo en el sentido de la resignación, de que nos hemos resignado a desocupar lugares que ellos sí ocupan, pero no la izquierda, no la izquierda internacional. No es que los rusos, los chinos están... Fíjate, los rusos tienen un canal RT, pero ¿quién ve RT? ¿Cuánta gente ve RT? Bueno, un grupo, una parte de la sociedad latinoamericana, sí, ok.
pero Trabajo no es yo, el son muy adoctrinamiento social. conspiranoides ahí. Yo trabajo en ese canal, Claro, son muy claro, conspiranoides. claro. Son un canal más. Ok, Boric no ganó porque existe RT en Chile. No, no, ganó porque, bueno, la izquierda en Chile es fuerte, ha tenido una experiencia de gobierno, se transmite de generación en generación. Fíjate acá el peronismo, acá hay gente que es peronista porque el abuelo, la abuela. Bueno, la izquierda no es así acá en Argentina, no tiene tanto poder. Ahora, que al Muchas gracias, señor, Marcelo. voy a Podemos redondear nombrar así. apellido, al señor Laje o al señor Márquez, les interese llenarle la cabeza a los jóvenes con estas historias, ¿no es cierto? Que la izquierda, que las lesbianas, que el feminismo, que el abortismo, que. Bueno, y muchachos, a ver, investiguemos quién es Laje. Laje es Opus Dei, es Iglesia Católica. Bueno, o sea, insisto, no tengo nada contra ellos. No digo que esté mal, que esté bien, pero digo, también como liberales necesitamos una sociedad abierta, madura, plural, que Gracias, sepa Marcelo. quién es quién, sepa quién es quién. Porque si vamos a creerle a los que dicen que estamos todos en una especie de plato volador de izquierda, ¿no es cierto?, que nos maneja las cabezas todos los días como si fuera una Matrix, bueno, a ver, investiguemos quiénes son los que dicen eso. Marcelo, por favor, redondeemos porque tenemos más consultas. ¿Estamos, ah? Dale, dale. Sí. A ver, Pedro ¿Siguen o Ariel? Ricardo. No, ¿siguen Ariel? Karen y Marcelo los ubican. Sí, Adelante, Ariel. buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, 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 señor. Ariel, hola. Gracias. Bueno, soy licenciado en Ciencias Políticas, soy magíster en Comunicación Política por la Universidad Austral. Eh, ¿Por qué universidad? soy Universidad Austral Argentina. Sí. Bueno, en virtud de esto, de lo hablado, de los puestos, yo considero que sí, es peligroso, es muy peligroso en nuestro país la instalación de este comunismo, el cual lo considero comunismo en todos sus aspectos, no solo porque guarda una estrategia discursiva, por cierto, muy agresiva, muy violenta y muy descalificatoria para el otro, para todo aquel que no piense igual, sino que también promueve una persecución ideológica desde las universidades, desde los claustros de estudio, como así también promueve una interpretación histórica de la realidad, una interpretación no solo de la realidad fáctica, sino también de los hechos históricos que hacen a la historia argentina propia y a la historia constitucional, como así también a la historia política de nuestro país. Yo considero esto como los tres grandes males de la realidad política argentina. No sé si comparten mi opinión. Sobre la base de esto, considero que es muy peligroso porque, les explico, en las universidades difícilmente uno pueda opinar en favor del liberalismo, como lo he hecho yo, y como tal he tenido que abandonar una carrera universitaria por la persecución y el desagravio y los agravios a mi persona que he recibido por parte de alumnos, muchos de ellos docentes de otras carreras, y como así también puedo ver en esta estrategia discursiva, y particularmente del kirchnerismo, una forma de establecer un pensamiento único y dominante, que tiene que ver con sus relatos y con sus aparentes verdades, ¿no? Y esto también guarda relación en lo económico. Parece que ser liberal o tener un pensamiento disidente hacia el pensamiento dominante es ser un demonio, es ser represor, es ser gorila o es ser, los epítetos normales de este grupo de personas a través de esto. Y este dominio lo hacen no solo desde las universidades, ¿no? En la cual uno puede decir, bueno, en las universidades somos todos grandes, ya tenemos nuestras herramientas teóricas, discursivas para defender nuestras ideas, pero lo hacen desde la escuela secundaria. Hace poco salió un video de la docente militante donde lo retaba y le gritaba a un chico, Sí, 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 sí. imponiéndole su pensamiento en Uh-huh. contra del presidente Macri, en este caso, ¿no? Y de esta manera, eso se ve en todas las escuelas.
No es el único caso, ese que vimos que es un caso aislado. No, eso es común en todas las escuelas. En las universidades también. Lo que sucede es que, bueno, en las universidades queda más relativizado por el hecho de que, bueno, somos todos grandes y de hecho yo me fui de esta carrera que había iniciado por considerar, porque lo dije textualmente, que tanto Roca como Alberdi son dos héroes de la Organización Nacional. Por haber dicho eso, me trataron de fascista y negacionista, ¿no? Es decir, entre otras cosas que no las voy a nombrar, me mandaron la foto de una bala a mi celular, ¿no? Increíble, increíble. Increíble de una universidad, de una facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. No lo podía creer, pero bueno, no me sorprende igual. Porque eso es el kirchnerismo, eso es en gran parte la épica del comunismo, que se materializa en eso. Y esta estrategia discursiva violenta que tienen, si bien es verdad, yo no les tengo miedo, objetivamente, no les voy a tener miedo nunca, pero es parte de lo que por ahí es una realidad invisible que muchos no sabemos cómo confrontarla desde lo teórico, ¿no? Y esa, justamente lo que rescataba de ustedes, básicamente son esas estrategias teóricas que ustedes nos plantean para tener una estrategia discursiva para refutar estos hechos. Nada más, muchas gracias. Gracias. Bueno, te cuento algo. Yo tengo en comunicación una formación parecida a la tuya porque soy egresada en el máster en la Universidad de Pamplona. ¿Sí? Y en esas universidades, si bien yo soy muy abierta en todo lo que es, y para mí lo que es la política, la religión es la religión, pero te dan herramientas como para decir, tenés que seguir dando tu opinión. Y lo importante es que no nos dejemos manipular con la opinión y el saber escuchar, ¿no? Que eso es lo que yo creo que le tenemos que enseñar a todos nuestros dirigentes que nos acompañan y a todos nuestros, no me gusta decir la palabra militantes, pero vamos a decir, compañeros, suena kirchnerista también, pero acéptenmelo que digan, bueno, miembros que nos apoyen en las ideas a representar las ideas de la libertad. Y en ese sentido es, por eso digo, saber bien quiénes somos, quiénes nos representan, cuáles son las ideas y cómo evitamos que nos dejen manipular con ese adoctrinamiento. Porque si bien lo hay, yo creo que los que somos docentes, inclusive, por más que tengamos 8, 10 colegas, no sé cuántos, que son kirchneristas, a nuestros alumnos, transmitirles la libertad de decisión, en el manejo también de los materiales. Yo di clases en Argentina del 2016, 2017, 2018, que fueron 3 años que estuve allá, en la Universidad Nacional del Sur, en la UBA, pero yo trabajaba con mis materiales y les enseñaba a los chicos a comparar distintos autores. Tuve mis problemas, sí, los tuve, pero como profesora que venía del exterior tuve la posibilidad de que podía elegir yo qué material podían leer. Y en el tema de la antropología que di, sociología, y no con una visión de izquierda, sino con una visión netamente liberal, y también hacia el respeto de las distintas ideologías, que en Argentina el adoctrinamiento es, no pensás como yo y ya te maltratan, te denigran, te insultan. En cambio es evitar eso y decir, no, yo opino distinto, pero te acepto, te respeto tu ideología, lo que no quiere decir que yo vaya a transformarme o tener la misma ideología que vos. Pido disculpas si por ahí transformo un poco el idioma porque yo hablo todo el tiempo alemán, ¿sí? Con ustedes hablo nada más, con los argentinos en español. Por eso tengo muchas veces a veces me trabo cuando tengo que hablar. Pero se trata en eso, de defender nuestras ideologías respetando la de los otros y demostrándoles desde el respeto y desde nuestra motivación y desde la acción el por qué son mejores las ideas de la libertad. Pero lo más importante en Argentina y América Latina es que no nombremos la palabra capitalismo. Eso es lo que los da miedo a los argentinos y a los latinoamericanos, que se piensan ahora vienen los liberales, son capitalistas y nos van a empobrecer más y un grupo elitista se va a enriquecer más. Y ahí es donde creo que es lo que mayormente tenemos que trabajar. En nuestros argumentos y en el decir que el liberalismo defiende la propiedad privada, defiende el trabajo y también está presente en la evolución y el crecimiento
de toda la sociedad. Eso es muy importante. Y no nombrar la palabra capitalismo, y cuidado cuando nombramos la palabra privatización, por favor, porque es muy chocante para una sociedad que lleva tantos años dentro de un adoctrinamiento y manipulación de pensamientos, ¿sí? Está muy adoctrinada el argentino. Todos estamos, porque fuimos todos víctimas de los medios de comunicación y de la sociedad que vive con miedo. Por eso es muy importante. Pedro, te escuchamos. Pedro tiene la mano levantada, ya hizo una pregunta. Lo dejé arriba. Mala Claro, mía. seguía Ricardo Vocero. Adelante, Ricardo, presentate, así te conoce Karen y Marcelo, por favor. Ricardo, ¿podés formar tu comentario o pregunta? Sí, está silenciado, ¿eh? A Ricardo. Perdón. Estaba hablando y estaba silenciado, disculpen. Te agradezco, Jorge. No, soy Ricardo Vocero, como me presentó Jorge, soy vocal de la Junta Promotora del Partido Libertario. Soy ingeniero mecánico y la verdad que me agrada mucho escucharlos, muy alentador, coincido en muchísimos aspectos, lo que estaba comentando recién Marcelo y Karin. Estudié en la UTN de Bahía, así que tengo por ahí la zona. Y quizá por mi formación, por ser más de las cargas duras, técnicas, yo no viví y no recuerdo haber vivido este adoctrinamiento ni persecución en la universidad. Y sí recuerdo, porque siempre estuvo muy presente la izquierda en las universidades. De hecho, hay autoridades actuales de la universidad que eran de izquierda cuando yo estaba cursando hace 30 años atrás. Y sin embargo, me identifico más con lo que decía Marcelo. O sea, el hecho de que la izquierda haya ganado protagonismo en los claustros universitarios y que los profesores hayan virado su discurso hacia ese lugar, también es una muestra del espacio que se les ha dado y que se les ha cedido. Pero también soy consciente y me llena de expectativa. Tengo 2 hijos adolescentes, uno terminando la educación secundaria y otro a 1 año de terminarla, si Dios quiere, y me llena de orgullo ver cómo le pueden discutir a los profesores que intentan adoctrinar. Así como salió el video viralizado ese de la profesora en Buenos Aires, tengo para decir que los chicos no comen cualquier discurso, no lo digieren, en muchos casos lo discuten y en muchísimos casos, como tenemos acá en el partido, adhieren a las ideas libertarias y no sienten miedo en manifestarlo, inclusive en afiliarse. Así que en ese sentido yo no comparto también lo que decías, no creo que haya que tener miedo a que, bueno, la izquierda exprese sus ideas, así como nosotros tenemos nuestra capacidad y nuestra necesidad y las tenemos que expresar manifestándonos en las calles, nos cueste, no que nos duela, que nos cueste. Bueno, tenemos que estar ahí dándole el espacio a la gente que también adhiere, a los empresarios que también adhieren. Con respecto al papel de los periodistas que mencionó Marcelo, sí es verdad. Creo que también ahí hay otra pata, que es el trabajo que tiene que defender cada periodista, independientemente de que no lo exprese abiertamente o defienda las ideas abiertamente en un programa de periodismo. Es muy probable que adhiera a las ideas y que no, digamos, discuta o defienda tal o cual noticia. Pero como uno es selectivo, en definitiva, en la medida de lo que uno quiere ver, así como no ve un canal ruso, no ve un periodista que puede decir una cosa que a uno le resulte mentirosa. Así que, en el fondo, uno puede salir a decir lo que se le ocurra, pero la gente no come vidrio, y en la medida que uno le dé el espacio para expresarse y participar, creo que estamos colaborando desde nuestro lado, desde nuestro granito de arena, es formar estos espacios y permitir a la sociedad que participe de ellos.
Les agradezco porque realmente viene muy buena toda la tarde. No, gracias a vos. Con respecto a la UTN en Bahía Blanca, es una de las únicas universidades que realmente tienen más una tendencia, en tus tiempos estaba Franja Morada, que estaba muy fuerte, me imagino. Sí, por Sí, eso, sí. claro. La UNS hoy lamentablemente está muy adoctrinada, pero es otra situación. Sí, es una cuestión, insisto, actitudinal, es una cuestión de ejemplaridad. Nosotros tenemos que estar en los lugares que la sociedad nos exige estar. Yo también no entiendo eh, por qué no estamos en los colegios profesionales, al frente de los colegios profesionales, por más que un liberal esté en contra de los colegios profesionales, obviamente. Pero algunos, bueno, son inevitables. Pero no veo por qué no estamos presidiendo clubes, no veo por qué no estamos en las organizaciones sindicales, no estamos en las organizaciones de mujeres, no estamos en las ligas de consumidores. Acuérdense, la madre de Lacha Lázari era presidenta de la Liga de Amas de Casa hace 30 años atrás. Nunca más nadie ocupó esos lugares, ¿no? Es decir, hay muchos lugares en la sociedad civil donde los liberales podríamos estar y no estamos. Entonces, ¿hasta qué punto es responsabilidad de la izquierda o del plan macabro de no sé quién en Europa o en Estados Unidos? Bueno, ok, si los tienen en los planes, bueno, los tendrán, pero eso no impide que nosotros no estemos en esos otros lugares. Y la otra cuestión es que el liberalismo siempre estuvo a la defensiva. Cuidado, en la historia de la humanidad, damos el ejemplo de los filósofos liberales de Austria, fueron perseguidos por los nazis. Arriesgaron sus vidas, huyeron de Austria porque los iban a matar. No es que les iban a sacar las cátedras universitarias, lo iban a matar. Retrocedamos en el tiempo, siglo XVIII. Los liberales no nacen como una playa de filósofos que hablaban de libertades económicas. La primera rebelión de los liberales fue contra el monismo religioso, contra el hecho de que el rey dictara la religión oficial de este país va a ser esta. Y mando a cortarle las cabezas a todos aquellos que profesen la religión, o católica, o protestante, o la que sea. Bueno, así nació el liberalismo, como una filosofía civil, después política y después económica. Defendió la libertad de prensa, porque la única voz que se escuchaba era la del rey. Defendió la prensa escrita, o sea, digo, ¿de qué nos vamos a sorprender? Que los liberales estamos siempre en minoría y a la defensiva. Bueno, es nuestro karma, seguramente, pero bueno, o bajamos los brazos, o nos entregamos al poder dócilmente, o nos vamos del país. Bueno, esas son las opciones también, ¿no? Y creo que no, y en eso comparto con ustedes, hay como para mirar la cosa desde el punto de vista optimista, porque los jóvenes, ya sea por Milei, o los youtubers, o el acceso digital a los libros Hayek o de Popper o lo que sea, o porque muchos jóvenes han vivido situaciones de servidumbre, incluso dentro de sus propios hogares, y eso los convierte en rebeldes, por otra razón, bueno, demos gracias que los jóvenes en Argentina parecen despertar y parecen tener una actitud hoy mucho más liberal que la que teníamos hace 10, 15 años atrás, cuando los jóvenes eran kirchneristas. Porque yo hace 7, 8 años atrás, el 80-90% de mis alumnos eran kirchneristas. Perdón, acá pregunta Pedro si el liberalismo no nació en la Revolución Francesa, como Montesquieu. A ver, no necesariamente. Antes, pero Claro, si vos lees a Hayek, Hayek va a diferenciar dos tradiciones, ¿no? Una liberal anglosajona, que era, no digo que fuera antirrevolucionaria, pero sí era antirrevolución francesa, y una tradición liberal francesa, continental, emparentada incluso con la alemana, estoy hablando del siglo XVIII, ¿no?
no la de Alemania y Austria del siglo XX, que estaba de acuerdo con cortar la cabeza a los reyes y demás. Pero yo estoy más cerca de la mirada hayekiana o burkeana. O sea, yo creo que la Revolución Francesa no es tan liberal, no es tan liberal. En todo caso, incluso hasta podría decirse que es un antecedente importante no del liberalismo, sino del socialismo, por muchas razones que no vale la pena. Entre otras razones, digamos, porque generalmente las situaciones revolucionarias terminan con una gran expansión del poder, no con una limitación del poder, que ese es un poco el objetivo de los liberales, ¿no? Entonces no puede ser muy liberal que digamos. Pero sí, contestando tu pregunta concretamente, yo diría que el siglo XVI, siglo El XVII fue siglo el XVI en nacimiento Inglaterra. de Inglaterra, claro. Acá decimos Con eso. los primeros alambrados de los campos, o sea, la propiedad privada nace con los primeros alambrados de los campos, fines del siglo XVI, principios del XVII, en Países Bajos y en Inglaterra. Sí. Bueno, ¿hay más preguntas? Charlie Sandoval y Mauricio podrían hacer algún comentario. Ellos son de Esquel, promotora provincial también, y son. A Charlie no lo conozco, pero sí a Mauricio me parece un gran elemento. A lo mejor querés comentar algo, Mauricio. Sí, yo a Mauricio lo conozco de Twitter. Pero... Bueno, parece que no. Así que manejás vos, Karin. Bueno, nosotros vamos a seguir teniendo encuentros. Mañana está programado también un Zoom para quienes tengan ganas de participar a las 18 horas. Va a estar hablando con nosotros el doctor Ignacio Uriburu, que va a hablar un poco desde los aspectos legales y las diferencias entre centro derecha y liberalismo. Él comparte más una postura, digamos, nacionalista, pero es también, está muy abierto a las ideas de la libertad. Él va a estar mañana a las 18 horas dándonos un Zoom en las capacitaciones de la Escuela Austríaca, así que quienes quieran participar son bienvenidos. Y la semana entrante vamos a tener a la doctora Mondino, que muchos la conocen de nombre, que es una economista liberal. Ella va a estar dándonos una clase y también Adolfo Storni desde el punto de vista del mercado liberal y cómo funciona hoy en la Argentina y cuáles son las medidas que se tendrían que tener en cuenta para mejorar ese estilo. Y vamos a ver si en febrero logramos que José Luis Espert nos presente, estoy ahí luchando, su programa económico, los 7 puntos de Avanza Libertad. Para que tengamos también una postura liberal que fue su trabajo de doctorado liberal, y él tiene un programa de gobierno que vamos a ver si logramos que lo presente. Yo voy a ¿Sí? aprovecharles hago una pregunta, a ver, como chubutenses, por este tema que han tenido hace una semana, ecológico. ¿Qué postura tienen ustedes como liberales o libertarios respecto al tema de la megaminería y demás? Les pregunto porque yo como turista, la provincia es hermosa, tanto en su lado occidental como el oriental. El que quiera tener mar tiene mar, el que quiera tener montaña y lagos tiene montaña y lagos, y el que quiere tener pampa, como la pampa de Gastre, tiene pampa. Pero yo me acuerdo hace muchas décadas, en la época de la dictadura militar, que la pampa de Gastre la querían convertir en un basurero nuclear del mundo, ¿no? Y yo, a ver, yo aclaro, no tengo una postura así ecologista, fundamentalista, ni nada que se le parezca. Creo que los jóvenes sí la tienen. Muchos alumnos míos, incluso cercanos al liberalismo, tienen posturas así porque han sido socializados en el cuidado del medio ambiente. Alguno hace poco me corrigió, ya no se habla, profe, de medio ambiente, se habla de ambiente. Ok. Entonces, yo les pregunto a ustedes, porque tengo amigos en San Juan que defienden la megaminería. Ellos la defienden a rajatabla.
Y bueno, la pregunta es a ustedes, a ver qué postura tienen, si es que el partido de ustedes va a tener un posicionamiento respecto a eso, porque bueno, ustedes saben bien que el liberalismo, si bien hay autores como Ronald Coase que se han ocupado del tema, es un tema muy discutible, ¿no? Y no lo hablo desde la izquierda ni nada por el estilo. Ahí Charlie quiere hacer un comentario. Adelante, Charlie. Sí, yo no sé si me escuchan, porque no sé qué pasa con mi teléfono. Ante todo les quiero pedir, si me están escuchando, pedir perdón por la tardanza de entrar, pero soy secretario del PL Chubut y acabo de terminar el acta de la reunión del domingo pasado para presentarle al presidente. Por eso llegué tarde. Quería hacer dos consideraciones. Una, estaban hablando cuando entré del tema universitario, el tema de educación. Estaba hablando Ricardo Vocero, que es el primer vocal de la Junta Promotora del Chubut. Yo también estudié, soy un poco más viejo que ustedes, creo. Y sí, y lo voy a hacer corto esto, y estaba estudiando en Buenos Aires arquitectura. Soy oriundo de Bariloche, ahora viviendo en Chubut, entre paréntesis, y tenía la melena larga, tenía 21 años, 20 años, y me metieron preso. ¿Por qué? Porque en realidad nací en La Habana, yo, en Cuba. Mis padres eran argentinos, y cuando Fidel venía bajando la Sierra Maestra, nos fuimos a vivir a Nueva York, abandonando todo lo que teníamos. Entonces, dentro del bolso, con los planos de una entrega que teníamos que hacer de un diseño en un jardín de infantes, tenía un libro que se llamaba Cubismo, porque estaba estudiando Historia del Arte en la Universidad de Belgrano. Me metieron preso, no me hicieron nada por suerte, con mi familia en Bariloche. Salí al otro día del calabozo y decidí abandonar la facultad y volverme a mi pueblo, a Bariloche. A partir de ahí sí viví el temor, claro que viví el temor. Todavía es hoy que paso un control policial a la noche, prendo la luz y bajo la música. Es decir, nosotros vivimos eso. Nosotros vivimos también la guerra de las Malvinas. Es decir, nosotros vivimos con las botas arriba de la nuca. También tuve amigos de izquierda y amigos de derecha. Porque tuve amigos no desaparecidos, pero amigos o hermanos mayores de amigos míos sí. Entonces sí, claro, nos criamos con eso. Y de alguna manera se lo transmitimos a nuestros hijos. Entonces, esto de salir a la calle, yo no sé si lo tomé muy tarde, diálogo. Esto de salir a la calle da miedo. Da miedo, porque sí, porque la tuvimos mal. Y creo, básicamente, que todo el tema de redes tiene que ver con justamente que la calle no es para los que se comunican bien, porque el hecho de comunicarse bien en redes es más simplista. De hecho, si ven el éxito que tiene Milei con redes, es justamente porque creo que las redes están diseñadas para el silencio y no para la comunicación. Y la calle la toma a la izquierda. ¿Se congeló? Sí, ahí perdió señal. Bueno, y vamos a hacer cierre, pero un solo mensaje en comunicación. Pero, Karin, perdón, Marcelo había hecho una pregunta y a lo mejor alguien de los nuestros, que no sea yo porque ya me expresé, quiere comentar la consigna que había propuesto Marcelo. Bueno. Oscar, presidente, adelante. Mauricio. Me parece que Mauricio se conectó y se fue a tomar mate por ahí. Sí, ¿no? Bueno. Silvia, ¿querés comentar algo? Está silenciada. Abrir el micrófono. Está de nuevo Charlie también. Ahí está. Sí. Adelante, Silvia, y después Charlie. Bueno, yo la verdad que el tema de la minería hay un montón de opiniones diferentes. Alguna vez escuché dentro de un congreso de medicina, gente hablando de
San Juan y defendiendo, ¿no?, la minería. Un poco lo que yo pienso en todo esto es que desde una postura liberal y libertaria de los principios, hace muchos años que en Chubut hay un movimiento en contra de la minería. Entonces mi duda es, ¿qué debe primar? ¿El proyecto de vida de toda esa gente que quiere vivir sin minería? O, bueno, todos sabemos que atrás de la minería hay grandes intereses de los políticos, ¿no? Entonces, en este momento yo no tengo una postura firme, pero ese sería el dilema, me parece a mí. Respetar el proyecto de vida de los ambientalistas o centrarlo en un tema económico y de desarrollo. Gracias. Gracias. Charlie, te habías congelado, a ver si terminás con la idea, porque de repente te quedaste paralizado y no podíamos seguir escuchándote. Ok, si Silvia terminó, me gustaría terminar de rondear mi primera parte. Quizás se esté cortando, por eso no tengo audio esto, pero les decía que la calle es de la izquierda y parecería que las redes sociales son sí, hasta ahí llegaste. Bien, entonces continúo. Y además hay un temor del ex universitario, la gente, digamos, más que peina más canas, que de alguna manera, directo o indirectamente, a los chicos, a nuestros hijos, mi hijo, por ejemplo, ya tiene 28, es ingeniero ambiental, de alguna manera se lo transmití, lamentablemente, porque es lo que mamé. Entonces, tenemos que dar vuelta a esa página, pero es muy difícil porque yo sufrí eso de la represión. Entonces, mandar a educar a nuestros hijos o al hijo de algún amigo mío o convencer a alguien es difícil. Por eso creo que vos también has dicho, o alguien dijo recién, que lo que quedaba si no era o actuar o irse del país. Me parece que tiene que haber un término medio inteligente que tiene que ver con dar a conocer las situaciones como son en el tema de la corrupción política, porque la gente sí en general tiene un hartazgo fuerte, y hasta creo que los propios K que piensan, si hay alguno que piensa, tiene un hartazgo también de lo que está ocurriendo. Es decir, yo creo que hay gente buena en todos los partidos, por más que sean de izquierda o derecha. Entonces eso es una posición. Yo recuerdo esto del Che Guevara, esto de Fidel que les decía, horrorizado, encuentro que muchos jóvenes, no tan jóvenes, gente de 40 años y demás, usa en una cadenita la imagen del Che Guevara como si fuese Jesucristo. Y no soy cristiano tampoco, pero me llama la atención la ponderación que se hace por cómo nos han manejado en una educación anterior. Entonces, esto habría que trazar un plan como para poder ir revirtiendo la cosa a sabiendas de que no es fácil y que va a llevar mucho tiempo. Incluso podemos llegar a tener, como ha ocurrido en la historia, como bien dicen, una represión hacia las ideas de la libertad, porque evidentemente tienen algún sesgo anarquista o individualista que a la globalización no le interesa demasiado. Me parece a mí el poder real. Eso es por un lado. Y en cuanto al tema ecológico y minero que estaban hablando, justamente tuvimos en estos días pasados, con todo este problema que se suscitó en la provincia, unas decisiones un poco encontradas dentro de la Junta Promotora de Chubut, que también estaría bueno ponerlo en consideración de ustedes, que tienen una mirada más panorámica y quizás más del exterior de la provincia, del círculo nuestro. Desde la cordillera decidimos condenar el tema político y no el tema minero en sí, porque entendemos que todavía, con la falta de información real que hay, no somos quienes para poder juzgar si el proyecto es correcto o no, si merece o no, o lo que sea. Entonces, lo que sí condenamos fue la actitud política, que quizás ustedes no lo sepan, pero conlleva otro tema mucho más grave, que dentro del incendio que se propició, hay información de que hubo movidas no de la izquierda, sino justamente del propio gobierno para quemar documentación sensible a nivel legal que era un tema judicial,
temas judiciales contra el mismo gobierno. Es decir, la movida se aprovechó para sacar varias ventajas por la parte oficial. Entonces eso es lo que estamos condenando al momento. No tenemos una posición definida, por lo que yo sé y por lo que he hablado con la gente que me relaciono en el PL de Chubut, en relación a la minería en sí, en absoluto. Lo que sí tenemos es una fuerte condena a cómo se está moviendo la parte política. No sé si Mauricio o Ricardo quieren decir algo más, que son también del grupo de Chubut y están presentes. Muchas gracias. De nada. Gracias por el tiempo. Con respecto al tema proyectos que ustedes tengan, es importante que sepan o digan si ustedes tienen contacto directo con algún representante que esté allegado a ustedes, donde ustedes puedan presentar también los proyectos para que sean presentados ya sea en la legislación provincial o nacional o local. Porque eso va a ser también un tema que vamos a hablar con ustedes, cómo presenta un proyecto, cómo lo dialogamos, cómo lo llevamos a cabo, cómo lo representamos y lo podemos discutir con nuestros concejales, porque muchas veces no saben los argentinos que los concejales están para discutir los proyectos locales, estos a su vez los discuten con los legisladores provinciales y estos a su vez con los nacionales. O sea, hay todo un camino donde los mismos ciudadanos o militantes de un partido político tiene la posibilidad de tener llegada hacia los concejales, y es una forma de abrir un diálogo y ver si se pueden hacer ciertas tratativas, si hay una cierta afinidad en la representación de las ideas. No quedarse entre libertarios liberales, un tip, porque nosotros también nos unimos los neos, los libertarios con los liberales para hacer, y vamos a hacer ahora después de las elecciones, esta vez va a volver a ser el liberalismo, va a ser nuestro canciller. ¿Por qué? Porque ya están hartos los austríacos, los alemanes, no sé cómo ganaron ahora, pero yo les garantizo que en 2 años van de nuevo a elecciones, porque están cansados de las ideas, digamos, socialistas, de las ideas de izquierda, de las ecologistas. Ya no, acá el europeo ya no quiere conocer y escuchar más sobre el tema de ecología, tristemente, porque ya ha sido demasiado con nuestra querida amiga Thunberg. Siempre me vive escribiendo mails, les puedo decir, pero bueno, terrible, digamos, como una, no sé cómo se dice, como un shock. Bueno, pero el tema de plantéense, escríbanse en algún cuaderno, donde sea, los puntos que tengan que decir, bueno, estos son temas que a nivel local, nivel provincial tenemos que tratar y deben ser tratados en el Congreso, porque ahí también es una forma en este entrenamiento, de explicar cómo podemos hacer un proyecto, discutirlo, presentarlo, debatirlo, para hacer entrenamientos de debates, que eso es muy importante para que a nadie le pase lo que le pasó, ¿se acuerdan en el debate a Milei? Que Milei es excelente para hacer sus diálogos cuando él está frente a un periodista, pero en el momento de un debate es un entrenamiento que no tiene que pasar. Eso por un lado. Y por el otro lado que les quería... No, creo que ya es todo de mi parte. Marcelo. Parece que Yo del tema ecológico, yo les preguntaba, independientemente de que lo hayan estudiado, trabajado, bueno, tengan una opinión uniforme o no, porque hablando de planes de la izquierda, digamos, la izquierda, ustedes fíjense cómo recluta candidatos de todas estas problemáticas, ¿no? Fíjense la izquierda norteña, todos se sorprendieron en Buenos Aires con la aparición de este Vilca, pero justamente las cuestiones indígenas, las cuestiones ecológicas, la izquierda sabe sacar provecho político de eso. Entonces, cuidado con eso, porque ellos lo van a saber aprovechar y nosotros no. Independientemente, digo, políticamente estoy hablando, ¿no? Político partidariamente, ¿no? Y yo creo que los liberales, los libertarios pueden tener una postura frente al tema del medio ambiente, que no sea ni la de hacer negocios o rentismo barato, como hace el gobierno chubutense, ni tampoco la postura extremista, fundamentalista, el ecologismo de izquierda, vamos a llamarla así, que plantea que, bueno, no se puede tocar nada,
porque bueno, todo eso genera un daño lesivo a las generaciones futuras y demás. Se puede adoptar una postura intermedia, ¿no? Sin quedar totalmente del lado de las empresas que oportunísticamente, digamos, tratan de hacer negocios, pingüe negocio con el gobierno, porque ahí no está el tema del desarrollo privado o de la inversión privada. En realidad ahí hay negocios cerrados entre gobiernos provinciales desesperados por renta, como suele decir Jorge, con empresas oportunistas que vienen con capitales que vaya a saber de dónde vienen también, versus la postura extremista del ecologismo extremo, fundamentalista, que bueno, pareciera que hay que volver a la Patagonia pre-sarmientina, ¿no? O pre-rosquista. Entonces creo que ahí me parece que ustedes tendrían que ver, analizar, si quieren les mandamos material, bueno, el hijo de Milton Friedman ha trabajado el tema, Ronald Coase ha trabajado el tema, hay posicionamientos liberales respecto a este tema, como Perdón. para que ordinariamente estén. Hay una pregunta de Diego que dice, Diego está ocupado, soy su padre, Francis Fukuyama, anunciaba en los años 90 y el fin de la historia la democracia liberal como sobreviviente a todas las alternativas que se le presentaron. No obstante, en la periferia hubo un movimiento, a ver si puedo seguir. Ahí me perdí. A ver, ¿lo puede leer alguien? Porque no, se me perdí. O pedir al papá de Diego que se exprese. Adelante, señor. Diego está ocupado, soy su padre. Francis Fukuyama anunciaba en los 90 el fin de la historia, la democracia liberal como sobreviviente a todas las alternativas que se le presentaron. No obstante, en la periferia hubo movimientos pendulares que culminan hoy en día con la aparición de autocracias. ¿Cómo creen ustedes que puede ser la evolución hacia la democracia liberal en los países en vía de desarrollo? Bueno, es súper interesante la pregunta. Efectivamente, bueno, Fukuyama ya de alguna forma incluso él mismo ha reconocido que no estuvo bien esto de declarar el fin de la historia, el triunfo definitivo del capitalismo. Fukuyama es un neo-hegeliano, o sea, cree en la historia como una trayectoria, en este caso el triunfo de nuestras ideas, en desmedro de las otras. Pero la verdad que, bueno, la historia de los últimos 30 años ha sido ni muy, ni tan tampoco, ¿no? Sí, ganó el capitalismo, claramente ya nadie discute, ustedes fíjense, China, todos los países, previamente no hay un país, ni siquiera Cuba, yo cuando hablan de Cuba, ¿no es cierto? No es lo mismo la Cuba de Díaz-Canel que la Cuba de Fidel Castro. Se intenta algún tipo de liberalización, además, nadie hoy defiende la verdad, nadie defiende el socialismo tal como lo conocimos en la Unión Soviética. O sea, en esa parte Fukuyama ha tenido razón. Pero, claro, eso no significa que se haya terminado la historia. O sea, la historia, fíjense, bueno, Europa está así, como decía él también, en el genoma humano, en otra dimensión, pero nosotros, el resto del mundo, está en la historia humana, digamos, como él mismo decía. Así que, y respecto concretamente a la pregunta, sí, bueno, la democracia liberal, a ver, en los 80, en los 90, la democracia liberal proliferó en todo el mundo. Creo que históricamente nunca ha habido un movimiento tan expansivo de la democracia como se dio en los 80, en los 90 y principios de los 2000. Ahora, claramente empezó a haber una crisis en los últimos 10 años, producto de muchos fenómenos, no importa acá detallar cuáles, y eso en todo el mundo, no es que América Latina, no, todo el mundo. Por algo pasó lo que pasó a principios de este año en el Capitolio, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, es decir, escenas que parecían América Latina llevada a Washington. Y por algo hay muchos candidatos y hay muchos políticos en el mundo, en el resto del mundo, sobre todo el mundo desarrollado, que tienen posturas no muy democráticas, no muy tolerantes, no muy pacifistas, no muy liberales. Eso para demostrarles que, bueno, no tenemos que preocuparnos solamente por América Latina. En realidad el mundo está en esta onda. Y pareciera haber cierta seducción del modelo chino y del modelo ruso, ¿no? Cierta seducción.
no lo hablo en términos ideológicos, liberalismo, socialismo, capitalismo versus socialismo. Lo digo en términos políticos. Hay cierta seducción de que es preferible estabilidad política, la democracia la verdad que no sirve mucho, hay cierta seducción en ese sentido. Respecto a América Latina, creo que tiene su propia trayectoria. Mucho se ha hablado del giro a la izquierda, después se habló del giro a la derecha, ahora se vuelve a hablar del giro a la izquierda. La verdad que, como decía Moria Araujo, me parece que la sociedad latinoamericana está en búsqueda de, no es que gira toda a la izquierda o gira toda a la derecha. Incluso hasta estadísticamente podría decirse que cada vez que gira a la izquierda hay algunos presidentes de derecha y cuando gira a la derecha hay algunos todavía presidentes de izquierda. O sea que no, esos giros no son todos en un sentido o en el otro. ¿Está la búsqueda de qué? Bueno, está la búsqueda de líderes que le solucionen su problema. América Latina, ningún país de América Latina es desarrollado. Ningún país de América Latina hasta el día de hoy es desarrollado. Es la región más desigual del planeta. Es la región más desigual del planeta. Es la región que creció en los años del boom de las commodities, creció detrás de África. África creció más que América Latina. ¿Se entiende? O sea, estamos hablando de una región que promete mucho y hace poco. Promete mucho, acá se puede vivir fantástico, pero no se vive fantástico, se vive muy mal. Vayan a Río de Janeiro, vamos a ver si salen vivos, si se meten en alguna favela. Vayan a México, bueno, vayan al conurbano bonaerense, lo mismo. No quiero que vayan a Haití, pero miren de los lugares que estamos hablando. Entonces, estos lugares son fantásticos para vivir, pero se vive muy mal. Y se vive muy mal no por culpa del imperio, no por culpa de Estados Unidos, no por culpa de Europa, como dijo Karina, hay mucha ayuda europea destinada a estos lugares que ni sabemos que existe. Se vive mal porque tenemos unos gobiernos desastrosos. Todos, los de derecha y los de izquierda. Entonces, la verdad, ¿qué quieren que les diga? Depende mucho de los ejemplos, depende mucho de los líderes, depende mucho de las sociedades civiles que se despierten, que pierdan el miedo, que vivan la libertad de manera responsable. Y para eso hace falta mucha educación. Y vamos a seguir así a los tumbos. El caso chileno a mí me había ilusionado muchísimo hace 20, 25 años atrás. Pero bueno, lamentablemente ellos han seguido una trayectoria tratando de armonizar y bueno, hemos desembocado en lo que hemos desembocado el domingo. Pero ya era preocupante lo que pasó en el 2019 con las protestas, ya era muy preocupante la convención constituyente. Yo más miedo, no le tengo tanto miedo a Boric, le tengo más miedo a la convención constituyente, ¿qué quieren que les diga? Que armen una constitución totalmente delirante, totalmente utópica, y la sociedad se acostumbra a ese discurso y después le pida a Boric, fíjense lo que estoy diciendo, le pida a Boric que haga, que plasme en la realidad lo que dice la constitución delirante que seguramente van a tener. Y el pobre Boric puede terminar peor que Allende. Peor que Allende, fíjense. O sea que, cuidado con estos experimentos. Y bueno, ¿cómo se soluciona esto? Con más educación. No me parece, con menos adoctrinamiento, por supuesto, con más educación en serio. Gracias, Marcelo. ¿Vos querías decir algo, Ariel? Sí, quería, en el sentido esto de las mineras, los que se oponen a la instalación de la megaminería en Comodoro, de alguna manera no tienen otra propuesta que reemplace la minería si es tan destructiva y tan nociva para el desarrollo, ¿no? Yo no podría dar una opinión formal sobre el tema porque no conozco detalladamente el plan de sustentabilidad con lo cual esta empresa daría las garantías de producción sin contaminación, ¿no? Habría que estudiar detenidamente eso,
para tomar una opinión formal y decir, sí, estoy a favor o estoy en contra. De hecho, por mi pensamiento en general y por mi formación, yo voy a decir que sí, porque es una fuente de trabajo, porque va a generar un ingreso de divisa extranjera, etc. Pero no estaría del todo conforme si sé que eso va a producir una contaminación de características inviables a futuro, ¿no? No obstante eso, yo considero que el petróleo también contamina, y de hecho esta ciudad es petrolera por excelencia. Es decir, de hecho esas personas que rompieron la ciudad de Rawson, que prendieron fuego la legislatura, que atacaron a personas, etc., ellos mismos no son capaces de levantar basurales a cielo abierto como los hay en Rawson, ¿no? De hecho, muchos dicen Comodoro debiera ser la Dubái de Latinoamérica, por la producción petrolera que tenemos, y sin embargo no es así, y todos somos conscientes de que no es así. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo en que se haga un estudio detallado de la empresa o sobre estos capitales extranjeros, sobre las garantías que deben dejar para que la minería sea como debe ser, sustentable y no provoque la contaminación que normalmente provocó, y que eso es cierto en otras regiones. Pero no veo esa voluntad, veo simplemente un capricho político que tiene más que ver con una posición ideológica para negar esto. Sin embargo, hay otra explotación que también contamina, que también depreda recursos y que sin embargo no deja los dividendos en cuanto a regalías que deje a Comodoro Rivadavia, por ejemplo, está en emergencia hídrica, ¿no? Nosotros tenemos las fuentes de agua dulce de la ciudad, de una ciudad donde hay ya más de 300.000 habitantes, de un lago, cuando el resto del mundo se abastece con plantas desalinizadoras de agua y la extraen del mar. Es decir, nosotros aceptamos que esto sea así, mientras la clase dirigente no ve otras amenazas más peligrosas que puede ser la degradación del ambiente, como lo es, por ejemplo, el terrorismo mapuche. Sin embargo, de eso nadie habla, nadie dice nada, ¿no? Cuando todos sabemos que lo que pretende este grupo, por ahí, discúlpenme, no es calificativo necesario decir que son terroristas, porque no tienen las capacidades bélicas para ser terroristas, pero sí tienen la capacidad de provocar desórdenes, hechos vandálicos, ataques a la propiedad privada, ataques y ahuyentar el turismo. Ahuyentar el turismo. Que lo hacen en San Martín de los Andes, por ejemplo. Quizás una exageración mía decir que son terroristas. No, lo son. Pero yo, por mi convicción, considero que son terroristas. No solo por sus hechos, sino por quienes lo dirigen. El hijo del ex terrorista Montonero, Vaca Narvaja. Y eso está totalmente probado en las redes sociales. No hace falta que lo diga yo como un... Entonces, a esto, volviendo al tema de la minería y de la necesidad que tiene esta ciudad de tener fuente de trabajo, también hay que recordar que Comodoro Rivadavia no tiene algo tan básico como plantas de tratamiento de fluentes cloacales, y una ciudad con más de 300.000 habitantes vierte los fluidos cloacales directamente al mar. No. Entonces me hablan, se enojan por la misma medida. Y esto es así. Entonces, nosotros mismos contaminamos el mar, nosotros mismos permitimos la contaminación por parte de las petroleras sin que haya auditorías consensuadas por parte de órganos o entes autárquicos que no tengan interés en el negocio, y sin embargo no se hace. Entonces me parece exagerado que vayan, rompan toda la municipalidad, hagan los desórdenes que hicieron sobre la minería o sobre el proyecto de minería. El cual yo, en alguna medida, y reitero, estoy totalmente de acuerdo con toda inversión extranjera, estoy totalmente de acuerdo con cualquier tipo de negocio que genere fuente de trabajo, siempre y cuando el mismo garantice la sustentabilidad y la conservación del medio. Sí. Nada más, gracias. No, gracias a vos. Charlie Sandoval quería decir algo y después ya vamos a ir haciendo cierre, ¿sí? Charlie, ¿querías decir algo? Quería decir algo sobre el tema de turismo y conservación. Bueno,
Los invito a todos para que escriban los puntos que digan que consideran que de la zona de ustedes son temas que realmente habrían que discutir. También te vamos a invitar, Jaime, que como sos politólogo, también para que nos ayudes en esta capacitación con tus experiencias, también de tu zona. Y bueno, cada uno irá poniendo su aporte desde sus experiencias y su ámbito. Por favor, como les dije, escribir cada uno sus puntos, así sean locales, así sean en el tema provincial, para ver bien y discutir a quién se pueden presentar y cómo podemos presentar los proyectos. Por otro lado, les quería decir el tema de la Patagonia, así como la señora Fernández de Kirchner le quiere entregar la Patagonia a los chinos, la señora Patricia Bullrich ha hecho negociaciones con Israel, que eso también se tendrían que tener en la cuenta en la política. No sé si lo sabían. Sí, estamos al tanto, Cari, muchas Y gracias. eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso les digo, para mí, sinceramente, son más peligrosos Juntos por el Cambio que los kirchneristas. Mi opinión personal. ¿Sabes? En ánimo de ir cerrando también, nos acompaña a la sala el contador Daniel Molina. Daniel es docente universitario, es un hombre con una experiencia amplísima en gestión pública y él a lo mejor no lo sabe, pero está en una lista de posibles formadores del partido en temas regionales. Y es una buena oportunidad para que se presente Daniel y salude a los miembros de Junta Promotora que están en la sala. Adelante, Daniel, te escuchamos. Bueno, otro que no Me se da por parece aludido. que se llenan para llenar ventanas, no, en broma. También sería importante si Daniel, lo podés hablar con él, si tiene interés en algún momento de hablar sobre el sistema tributario provincial y ver cómo funciona desde ese aspecto. Porque nosotros conocemos más por el ámbito, digamos, microeconómico, pero no desde el lado tributario, ¿no? Porque el tema de las retenciones, por ejemplo, también es un proyecto que se tendría que presentar tanto local, provincialmente como nacionalmente. Argentina es el único país que paga retenciones, por favor. Así es, Daniel es un experto en finanzas, así que para esos temas los vamos a convocar. Bueno, muchas gracias a todos. Fue un gran placer haberlos conocido. A ver si los invitás a formar parte también del grupo de la Escuela Austríaca, Jorge. Entonces tienen acceso a todo el material. Yo acá adjunté todo el material, si no también me mandan por mail o a través del grupo de WhatsApp pueden tener todos los libros, que los que nombró Marcelo yo ya se los puse, todos, y también algunos papers que hablan sobre el tema de Adam Smith y sobre el tema de la riqueza también, el liberalismo y la riqueza, los valores, para que los tengan en cuenta. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a ustedes, Karina y Marcelo, por su enorme disposición y su calidad para desarrollar estas cosas. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un gusto, gracias.